afecta la visión el uso de las computadoras? Tema interesantísimo. Vamos a hablar sobre este tema con el doctor Mauricio Miranda, que es oftalmólogo. Bienvenido, Mauricio. Mauricio, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Mauricio, es cierto, ¿no? Los adultos y los pequeños, ahora todos pasamos muchas horas frente a la computadora. Eso es un tema bastante interesante e importante, porque es algo nuevo, ¿no? Algo nuevo desde el punto de vista de salud, porque mucha gente ha dejado de tomar en cuenta el tiempo que uno pasa frente a la computadora, pero no porque el computador sea malo, sino por el tiempo de exposición a los rayos que emite el computador. Han habido muchos estudios, varios estudios en la rama médica oftálmica. Mucha gente pregunta, si yo uso mucho computador, ¿podré tener algún defecto refractivo? ¿Tendré miopía? ¿Podré tener astigmatismo o hipermetropía? ¿Mi visión bajará? Ok, la respuesta es sencilla. El computador es un instrumento que ahora, como tú bien dices, es necesario en casi todas las carreras y en todos los trabajos. Hasta yo mismo tengo un computador y necesito un computador para poder trabajar, donde archivo todas las historias clínicas de mis pacientes. Es interesante tener en cuenta la distancia del trabajo del computador. 1. El tiempo de exposición que tiene el computador. 2. Si el computador tiene algún tipo de protección o si realmente la persona que utiliza el computador está protegido, ya sea con algunas gafas, en este caso resinas o antirreflex, que no influyan o transmitan directamente los rayos del computador a la córnea, a la superficie ocular, y que indirectamente también impactan dentro de la retina. ¿El brillo de la pantalla también influye? El brillo de la pantalla influye bastante, y ya aquí viene lo que muchos de los papás o muchos pacientes preguntan, ¿no? Fisiológicamente hablando, uno parpadea sin darse cuenta porque es un arco reflejo innato. Y el reflejo del parpadeo es básicamente como aquel parabrisas que limpia el vidrio que se está ensuciando o que requiere algún tipo de lubricación para poder transmitir mejor las imágenes, ¿no? Cuando uno está trabajando en un computador, uno inhibe ese parpadeo. Entonces, si tú pones una cámara al niño o al profesional que está trabajando frente al computador y lo está filmando, vas a notar que el reflejo de parpadeo es menos, disminuye. Wow. Y al disminuir el reflejo de parpadeo, expone mucho más la superficie ocular al medio ambiente, resequedad. Entonces, el síndrome del computador, que es ya bien llamado desde el punto de vista médico, y los oftalmólogos lo manejamos, porque lo hemos incluido dentro de, digamos, los diagnósticos que uno maneja, causa y es predisponente a un ojo seco, ¿no? Ahora, no solamente al ojo seco, sino también a que, en el caso de las mujeres, señoras que ya pasan de una cierta edad, de los 40 años, donde ya hay cambios estrogénicos, de progestágeno, estrógeno, afectan mucho también la parte ya de la fluidez de la película lagrimal, influyen mucho más en la resequedad. En los caballeros también, por el tiempo de exposición que uno tiene al computador y el reflejo que emite, como dices tú, ¿no? La intensidad de la pantalla misma, causando no solamente pues el ojo seco o algún tipo de reflejo de parpadeo o inhibición de parpadeo, sino también quizás también lo que se llaman las fluctuaciones de acomodación, que vendría a ser las distancias con las que uno trabaja. Yo siempre digo a mis pacientes, si tú tienes todo el día el brazo estirado, vas a terminar con el brazo acalambrado. Si tú estás todo el tiempo trabajando a una cierta distancia, los músculos del ojo, porque el ojo tiene varios músculos y tienen funciones, se ve el campo visual recortado. Un campo visual normal es un campo visual periférico de 180 grados. El ser humano tiene esa capacidad innata de poder ver cerca, lejos, intermedio, en forma simultánea, lo que se llama la estereopsis. Pero cuando tú estás trabajando a una cierta distancia por mucho tiempo, esa estereopsis y esa distancia, hay una falta de acomodación. Y eso causa una fatiga visual. Eso es justo lo que quería preguntar, pero esto, digamos, vuelve, se acomoda, se reacomoda, vuelve como estaba, ¿no? O ya... Entonces, esa es una buena pregunta, porque pasó a los 40 años de edad ya viene algo que es innato, que es la presbicia, ¿no? La falta de acomodación, la falta ya de visión cercana. O sea, esto que la gente hace así, ¿no? La mano al brazo para poder ver. Adicionando a esa, digamos, cualidad innata que tiene uno de la presbicia, de la falta de acomodación, el computador definitivamente va a causar mucho más fatiga visual, inclusive un poco de visión borrosa, fluctuaciones de visión. A veces la persona o el paciente dice, pero yo siempre he visto bien y ahora confundo a veces los números. ¿Por qué? Si uno nunca usa lentes, ¿no? Eso también son características que uno puede encontrar dentro de todo el ámbito del trabajo cercano, el trabajo a media distancia y todo lo que vendría a ser el medio ambiente. Mauricio, hay un dicho, dicen que muchas horas expuestas al televisor sí te hace daño, pero a la computadora no. No, a ver, todo lo que son equipos tecnológicos, en buena hora han venido a tratar de ayudarnos a nosotros a desarrollarnos como personas, ¿no? Pero toda la tecnología implica también una intensidad de radiación.
Y hay estudios también desde el punto de vista oftálmico en los Estados Unidos, inclusive en Europa, en España, donde justamente someten a unos pacientes que dedican 3 a 4 horas continuas en el computador frente a otros que me indican 30 minutos a 20 minutos. Hay siempre una parte de diferencia. Entonces, la exposición que tú tienes a la distancia de trabajo definitivamente va a influir en un proceso acomodativo de parpadeo y lubricación. ¿Cuál sería el espacio exacto? El trabajo cercano a media distancia que uno normalmente debe trabajar es de 30 a 35 centímetros, ¿no? Ahora, también el efecto o el ángulo del trabajo. Mucha gente en unos trabajos les ponen el computador acá abajo. Otros les ponen adelante, otros ponen muy arriba. El trabajo de campo es un trabajo que debe estar en un ángulo angulado, más o menos de 30 a 35 grados. No tan abajo ni tan arriba, porque estás tú exagerando, estás cambiando básicamente el campo visual. Hay otros también que usan la computadora sin luz. Claro, la intensidad del computador debe ser aquella apropiada, como la intensidad que tiene uno en un estudio cuando tú estás en la calle. Ajá. Esa luminosidad, digamos, es la adecuada para que tú puedas desarrollar y que el ojo como órgano tenga las cualidades innatas de poder no esforzarse más de lo que ya podría. Si fuese un ojo de métrope, o sea que no tiene medida, o un ojo que tenga algún tipo de medida. Y en el caso de los smartphones, estas cosas que también no son evidentemente una computadora y probablemente no tengan esa luminosidad, pero es algo que también a veces a los chicos los capturan, por ejemplo, con los juegos, claro, los juegos de celular, ¿no? O de repente, bueno, los videojuegos es otro tema, pero en el caso de los teléfonos, ¿no? Y los tiene también con la vista en un solo, digamos, apuntando a un solo lugar, también genera este tipo de correcto. cansancio. Eso es lo que pasa con algunos estudiantes que vienen a mi consulta. Yo soy consultor de una universidad nacional. Y vienen gente muy joven y me dice, doctor, ¿pero qué es lo que me pasa? Yo me siento viejo como mi mamá, dice, o mi papá. Veo y estoy viendo borroso. ¿Qué es lo que me está pasando? Yo no tengo medida. Yo siempre he visto bien, pero estoy trabajando en la pantalla y llego y termino con el ojo rojo, cansado, veo borroso. A veces inclusive no distingo algún tipo de imágenes o letras. Eso pasa. Es como te digo, es algo fisiológico. Es una característica innata del ojo, porque el ojo, mucha gente olvida de que no solamente es la pupila, la córnea, la conjuntiva. Tiene músculos. Y esos músculos están actuando. Están actuando en unísono, ¿no? Están actuando para formar imágenes, para tratar de que los ojos adecúen una imagen. Entonces esos músculos se fatigan, definitivamente. ¿Y qué es lo ideal, lo recomendado? Por ejemplo, hay personas que no se van a poder escapar de esta realidad, hay personas que trabajan frente a una computadora, frente a una pantalla todo el día. ¿Qué pueden hacer para...? Yo pienso que, bueno, nadie se puede escapar porque el computador, como te digo, ya es una herramienta básica para todos, es elemental. Entonces lo primero es, si tienen medida, usen sus lentes con antirreflex. Si no tienen medida, colocas algún lente que pueda tratar de absorber esos rayos emitidos del computador, de la pantalla, del televisor, del smartphone, de cualquier tipo de instrumento que emita algún tipo de rayos. El tiempo de exposición debe ser, por los estudios reportados, entre los 20 y 30 minutos de exposición continua. De ahí cambiar un poco, descansar, parpadear, cambiar la imagen a una imagen de distancia para que el ojo vuelva a tener esa característica innata del músculo de adaptación y luego volver a trabajar. No estar sometiendo continuamente, causando un estrés adicional a la visión. ¿Cada cuánto tiempo? Entre 20 y 30 minutos se dice que es el tiempo que uno podría estar continuamente trabajando, luego cambiando un poco más de imagen, viendo un poco más de lejos, cambiando ese enfoque. Ese enfoque va a ser básicamente que al final del día, cuando tú estés trabajando, no tengas esa fatiga ni tengas quizás ese tipo de laxitudes visuales. Y el uso de estas botas, justamente cuando y las botas, bueno, las botas siempre. O sea, yo a todo paciente que tiene o que se expone por el trabajo o por la salud ocupacional a un tiempo prolongado de uso de computador, de aire acondicionado, de luces artificiales, de cuartos cerrados, lubricación sin preservantes son los mejores, no causan daño en cuanto a la superficie corneal. Lubricar el ojo es importante. Más si es que ya pasamos una cierta edad en la cual ya tenemos que tener un poco de ayudita para lubricar el ojo, ¿no? Y bueno, cuidar básicamente eso, es básicamente algo que se puede manejar, es algo manejable. Perfecto. Igual cuando tienen lente de contacto, ¿no es cierto? También, y también bajar un poco la intensidad del brillo del computador o la pantalla protectora, aunque ahora pues con los laptops todo tienen ya una tecnología dentro de la misma que tienen el brillo y lo pueden amoldar, pueden bajar la intensidad, inclusive cambiar un poco de las imágenes o acercarlas un poco más a tantas cosas que hay ahorita en la tecnología. Claro, eso es una maravilla, ¿no? Pero todavía no está tanto al alcance de todas las personas, ¿no? Y el lente de contacto importante, ¿no? Mucha gente que usa lente de contacto se olvida y dice, sí, yo lo lubrico, porque le coloco su gotita de proteína para desproteinizarlo y limpiarlo, pero hay que usar también gotas sobre el lente de contacto puesto en el ojo, porque el lente de contacto causa una película de superficie, que hay una interfase que se forma entre el lente de contacto y la córnea. Entonces eso también a la larga, si uno usa el lente de contacto todo el día, por más que sea un lente de contacto hidrofóbico, con la mejor tecnología de adaptación,
siempre causa resequedad. Es como que tengas una sábana puesta todo el día. Exacto. Tú cuando te pones los usa. lentes azules, ya ves, hay que tener cuidado. Los verdes que tienes ahí. No, hay que tener Excelente. cuidado. Los ojos son importantes. así que hay que tener Sí, mucho cuidado. son importantísimos y a veces no le damos el cuidado que merecen. Muchísimas gracias, Mauricio. Gracias, A Mauricio. ustedes, muchas gracias.